forman parte de la noticia. Hace 6 meses, Daniel Noboa Sin asumió la presidencia de la República en un momento crítico, sin duda, en la política, la economía y la seguridad. Analizamos los primeros 6 meses de gobierno del presidente Noboa con el doctor Osvaldo Moreno, uno de los consultores y analistas políticos más destacados del país. Doctor Moreno, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, gran saludo a toda la audiencia de Radio City. Encantado de podernos atender a la orden. Doctor Moreno, destrabar el lío ejecutivo-legislativo ha sido el mayor acierto político del presidente Noboa en estos primeros 6 meses. Sí, en principio sí, pero luego volvió a atar. Entonces, digamos que funcionó al inicio y vamos a ver para lo venidero, porque los problemas del país creo que están en este momento en una situación muy, pero muy complicada. ¿Cuáles son, en su criterio, esos problemas clave que debe enfrentar el gobierno para intentar mantener la estabilidad, no solamente en el manejo de la nación, sino también en sus aspiraciones, en función de sus aspiraciones políticas de reelección? Bueno, primero creo que es un ejercicio de honestidad plantear el Ecuador que recibió también Noboa, ¿no? Eso, una cosa insólita de la que no se habla mucho es que Lazo recibió Guayaquil ni siquiera de las 500 ciudades más peligrosas del mundo y la entregó entre las 10. Esas cosas no se hablan, ¿no? Eso es estadística, pero eso no es Netflix, no es opinión, no es conjetura. Entonces, Noboa recibe esa situación. El país, Ecuador, con 4 ciudades entre las 10 más violentas del planeta, lo cual es impensable. Entonces recibe, por ejemplo, un país como el más inseguro de la región, 45 muertes violentas, pero con Durán, por ejemplo, como la ciudad más violenta del planeta, y Guayaquil, 8ª, camino a ocupar ese macabro sitial. Pero el problema de fondo es que este tema de la inseguridad solo es un síntoma. Es un síntoma, digamos, de una crisis económica espantosa, de una economía que nunca retornó ni siquiera a los parámetros de la pandemia. Esto usted le puede preguntar a cualquier economista serio, pues no economistas influencers, de esos que suelen estar por ahí, algunos son amigos míos. Pero tengo que usted le pregunta ya a gente con más visión académica, con datos, y el Ecuador nunca se repuso de la pandemia. No regresamos al punto, digamos, de inicio que ya toda la región hace rato nos rebasó. Y si revisamos el resto de indicadores del país, por ejemplo, nosotros hasta el 2017, sé que es medio incómodo, pero hay que decirlo porque son datos, ¿sí? Esto no es Twitter. Entonces yo tengo que ser serio con las audiencias y decir datos, pero hasta el año 2018 nosotros estábamos ya saliendo, digamos, de la evaluación regional, competíamos con Uruguay, con los países que tenían mejor indicadores, y ahorita salimos ni siquiera de la regional. Ya teníamos camino a compararnos con Europa en ciertos indicadores, ya vamos ahorita a Senegal, Haití. Somos el país con menos acceso a educación universitaria. La media regional son 6 bachilleres por cada 10 que entran a la universidad. En Ecuador estamos en 4 y en descenso. Entonces, el Ecuador vive una crisis de inseguridad, una crisis de liquidez brutal, donde no se entiende, y creo que eso es lo de fondo, que el sector público o la inversión pública debe ser uno de los factores fundamentales para el problema de liquidez que vive el país. Porque esto de la inversión extranjera es una fantasía. Nunca hemos pasado del 1% del Producto Interno Bruto en inversión extranjera. No digo que no debe ser bienvenida, darle facilidades, pero en un momento puntual, donde la clase media esté líquida, donde la clase media está liquidada, donde usted tiene una clase media que paga IES, que paga impuesto a la renta, encima seguros privados que están autorregulados, que usted cualquier seguro privado, cualquier cosa que sea más que un hemograma, hay que iniciarlo prácticamente. Entonces, esa es la situación que el país vive. Un país totalmente tomado por la delincuencia, donde ha prosperado, realmente los que han prosperado han sido los vacunadores, los vendedores de las funerarias, los secuestradores. En ese contexto, recibes un país, y en eso coincido con mi amiga Lula, que la escuché hace un momento. Yo me hice la misma pregunta. ¿El Ecuador le hemos devuelto la paz en dónde? Ni siquiera en Orlando se ha devuelto la paz. Allá hay tanquetas, pero para proteger terrenos privados. Entonces, esa es la situación en la que vive el país y en la que Noboa, una vez que el pueblo ha depositado su confianza en la consulta y discutiblemente en los temas que planteó el presidente y fueron de seguridad, lo han respaldado, debe darnos ya resultados efectivos y tangibles. Son exactamente las 8 de la mañana con 23 minutos. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Moreno, analista y consultor político. Osvaldo, ¿cómo está? Guillermo Hidalgo lo saluda. Buenos días. Hola, Guillermo. Un placer tenerlo aquí, como siempre. Doctor, pero ¿cómo? Escuchaba esta mañana un podcast muy interesante y la respuesta que dio la analista política sobre el tema de que Daniel Noboa, según una encuesta,
es el primer presidente en toda Latinoamérica en popularidad. ¿Cómo sigue manteniendo, pese a todo, a cómo recibió el país, pese a la inseguridad, cómo Noboa sigue manteniendo, después de 6 meses, que ya debería haberse acabado la luna de miel, sigue manteniendo esa popularidad, doctor? A ver, querido Guillermo, primero, el problema general, y no lo digo por la colega que seguramente lo tiene que haber explicado de manera más amplia quizás, ¿no? Usted me hace un resumen. Pero el gran problema que yo veo en la opinión pública es básicamente que hay muchas personas que no diferencian, obviamente, cómo se analiza un estudio en gestión y cómo se lo analiza en campaña. No digo que es el caso, por si acaso. Entonces, cuando son las valoraciones de gestión o de gobierno, porque son varios indicadores, hay que tener un parámetro claro. Miren, a mí, en lo personal, me da lo mismo que un cliente en una ciudad, por ejemplo, su gestión la evalúa en 99 que 51. ¿Por qué? Porque el parámetro en el tema de gobierno, en la gestión, donde la comunicación es diferente, los ciudadanos tienen otro tipo de perspectivas, se hace en función de ciertos indicadores. Es decir, obviamente en la carrera de caballos, en el círculo rojo, en la burbuja de la opinión pública, es el más alto de la región. Lo que hay, y lo he visto en varios estudios de opinión, porque lamentablemente no les voy a explicar cómo se hacen o cómo llegan los estudios que le llegan a su WhatsApp, pues, ¿no? Que son generalmente los que yo no consumo. Generalmente los estudios que para mí tienen validez son los que prácticamente lo ven 2 o 3 personas que lo financian, que son investigaciones, que no es lo mismo que un sondeo de opinión, que es lo que te llega a tu WhatsApp. Entonces la valoración del gobierno suele ser diferente, es decir, lo que buscamos siempre es no bajar del punto de no retorno, que es el del 50. Ya cuando usted llega a 49, 45, ahí viene el punto de no retorno. Entonces, aquí la novedad es que sí, el presidente mantiene una popularidad, digamos, una aceptación, pero esa no es la observación. La observación o la novedad o el hallazgo es que en varios estudios de opinión, algunos, ha habido un bajón de 20 puntos. Y no, más que por qué baja o por qué no sube, es básicamente porque lo extraño sería que no baje el presidente, porque el poder desgasta. Y hay que ver la situación particular también de este gobierno, porque este es un gobierno que está en la lucha o en el proceso. Yo siento que Noboa está en la lucha contra sí mismo para no terminar siendo un gobierno de transición, porque es un gobierno producto de un gobierno fallido, digamos, que fue el de Lasso, que terminó en muerte cruzada y que cumple un mandato parcial. Entonces, a mí me parece que Noboa está en ese proceso de tratar de construir una impronta y legitimarse como una alternativa a futuro y no quedarse como, digamos, como una opción de interinazgo. En todo caso, esos valores son óptimos, pero la observación no es que si es el más valor de la región, sino simplemente cuántos puntos bajó y hacia dónde está apuntando el gobierno. En ese sentido, Osvaldo, Lula te saluda. ¿Crees tú, en tu experiencia, que justamente este indicador de popularidad, que como sabemos, no necesariamente es de aprobación de su gestión, sino que también tiene que ver con el conocimiento de la gente a la que se le ha consultado, si sabe quién es Daniel Noboa, tiene que ver el hecho del incidente en la embajada en México? Bueno, Lula, lo siento, pero yo te imagino cuando te escucho con una gorra de béisbol. Y de celeste y blanco también, así que aquí estamos. No, hoy día no toco la gorra de béisbol. La gorra de béisbol toca cuando me invitan los fines de semana. Pero mira, sin que me lo diga, yo escucho tu voz y pienso en béisbol. Pero bueno, Qué bueno, gracias. Un saludo, querida Lula, como siempre, qué honor ser entrevistado por ti en esta faceta tan bonita que estás ejerciendo. A ver, la política exterior es sumamente importante, pero no está en la mesa de la gente. Me explico. Que en este momento los estudiosos de las relaciones internacionales se den contra las paredes y que comparen a Ecuador con Idi Amin, con, yo qué sé, con estos dictadores africanos de los 70, del proceso independentista o descolonizador, con Ecuador es bastante, digamos, y eso me ha pasado a mí mucho. Yo recuerdo cuando estudiaba en Argentina en los 2000, 2004, cuando el ejemplo de Ecuador que estaba sin corte de justicia, mientras Haití sí la tenía. Entonces, cuando hablamos de crisis institucionales, definitivamente la toma de la embajada fue una cosa ya indefendible y impresentable, pero son temas que no están en la mesa de la gente. Lo que sí está en la mesa de la gente y es donde han depositado, digamos, se le ha entregado no cheques sin fondos, pero sí un poder de confianza limitado, ¿ya? Es el tema, por ejemplo, de la seguridad, por ejemplo, ¿ya? Lula, yo nunca en mi vida había visto cadenas de oración o grupos de oración como mi suegra, mi mamá, etcétera, que ya no oran por la salud de Juanito, por el trabajo de Pepito. No, ahora oran porque Juan Pérez, vecino, conocido, ha sido secuestrado. ¿Ya? Ese es el Ecuador que estamos viviendo. De las madres de familia o de cuántos rosarios se reza ahora una madre de familia de cualquier segmento social. Es que ese es el otro problema. Se ha democratizado la violencia. ¿Ya?
usted no está seguro ni en Plaza Lagos, o sea, no hay ninguna diferencia. Hay la misma casi posibilidad de morir de un sicariato en la entrada de la 8 como en Plaza Lagos. Ese es el licor que estamos viviendo. Y esa sí es una preocupación más cercana de los ciudadanos, ¿sí? Porque la política exterior es un tema, digamos, más técnico, más de relaciones internacionales. No significa que no esté bien o no sea importante, pero finalmente no es que México, por ejemplo, la asimetría que hay con México, afortunadamente, no es que México es nuestro, como con Colombia, por ejemplo. Yo creo que no es buena idea pelearse con Petro, por decirte, porque no nos engañemos. O sea, la crisis energética se ha resuelto básicamente porque Petro no subió el brete y porque ha llovido. Y el ministro, yo rescato del ministro, estamos en un país en un nivel de caos tal y de crisis, que un ministro diga la verdad es algo extraordinario. Yo lo que veo del ministro Luque es su apellido, si no me equivoco. Correcto. Para mí sus comunicados, no sé, me parecía muy largo, 4, 8 minutos, pero en todo caso es algo extraordinario, que es decir la verdad. Ese es el Luque que creo que tuvo Luque, de decir la verdad. Y creo que eso, por ejemplo, es más importante o está más presente como la crisis energética. Queremos agradecer la participación del doctor Osvaldo Moreno, analista y consultor político, revisando las primeras líneas de lo que puede ser este análisis de los 6 primeros meses de gestión del presidente Daniel Noboa. Seguramente la próxima semana tendremos más oportunidades para seguir revisando lo pendiente, lo que no se hizo y sobre todo lo que falta según el requerimiento de la ciudadanía. Gracias al doctor Moreno, son las 8 de la mañana y 30 minutos.